Buenas tardes para todos. El día de hoy en nuestra nota informativa abarcaremos la temática de problemática social desde el trabajo social en la población colombiana. Para esto es de vital importancia tener en cuenta la definición de problemática social, la cual, según Anderek, hace referencia a aquella situación social de desequilibrio, desajuste, desorganización o falta de armonía que se presenta en un territorio en una población específica, la cual en su proceso de crecimiento enfrenta una crisis que obliga a una reformulación radical de la misma. Estas problemáticas constituyen cuestiones inquietantes a la sociedad, las cuales dan cuenta de la necesidad de llevar a cabo políticas públicas o sociales que erradiquen o emancipen dicha problemática. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la problemática social se caracteriza por tener ciertos elementos en común, los cuales hacen referencia a factores como la pobreza, la inequidad, la vulnerabilidad, la exclusión social, marginación, injusticia, entre otras, las cuales son categorías que se interrelacionan y que de alguna manera afectan a la población en su estructura y en sus dinámicas cotidianas, repercutiendo en situaciones sociales desfavorables para la misma. Por tanto, es importante también tener en cuenta que las problemáticas sociales se presentan en la mayoría de ocasiones en poblaciones que tienen bajos recursos académicos y que en algunas oportunidades abarcan un territorio rural. Esto dado que en el territorio rural es donde más se presentan situaciones de violencia, las cuales, según el Sabair, se encuentran íntimamente ligadas a un desarrollo económico y político, en este caso de Colombia, apareciendo la guerra como una forma utilizada históricamente para zanjar diferencias políticas, económicas y sociales, teniendo en cuenta que desde hace varios años Colombia es un territorio caracterizado por múltiples guerras que vulneran a la comunidad y las ponen en una situación de riesgo, que en ocasiones inhabilita su libertad, la libertad necesaria, y también las convive de una forma adecuada para las diferentes formas de participación que están estipuladas desde la Constitución en el país. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que estos procesos sociales son necesarios para el pleno desarrollo humano, tanto de la población colombiana como de su interacción en otras situaciones, ya sea laboral, educativa o otros aspectos familiares. Estos aspectos, como lo venía diciendo, repercuten en la desigualdad y en la pobreza que en ocasiones no se deriva de la insuficiencia de recursos nacionales, sino que por lo contrario surge como respuesta a otros factores, entre los cuales podemos encontrar factores personales como escolaridad, edad, género, región, ocupación o también a la actividad económica de dichas personas. Adicionalmente, se tiene que tener en cuenta que aspectos estructurales como la economía y las políticas implantadas por el Estado influyen mucho en la inadecuada distribución de recursos que se les da a la población vulnerable, la cual, como les venía diciendo, es la más afectada por todo este proceso. Frente a estos aspectos, las instituciones gubernamentales y el Estado deberían responder a todas las necesidades de la población. Sin embargo, se evidencia que en Colombia se encuentran grandes falencias frente a los mecanismos de respuesta que está ofreciendo, puesto que los derechos de los ciudadanos se están viendo vulnerados de múltiples formas, no solamente mediante la violencia, sino también mediante la falta de recursos destinados a factores como la educación, el trabajo, de toda la población colombiana. Aquí es donde se dice que la forma adecuada de responder a estos factores de vulnerabilidad que presentan las personas debería ser un compromiso de todos y no solamente como un factor de necesidad, sino como un factor de respuesta que cumpla con todas las necesidades del pueblo. Teniendo esto en cuenta, daremos paso a mi compañera Stephanie, quien les hablará acerca de todo el tema de derechos humanos. El proceso de reconstrucción de problemática social, con todos los aspectos que ya mi compañera anteriormente nos mencionaba, Natalia, es válido mencionar la importancia y la cavidad de los derechos humanos dentro de toda esta nota informativa. ¿Por qué? Porque se supone que es una perspectiva fundamental para el desarrollo de cualquier individuo. También es válido mencionar que los derechos humanos son un conjunto de instrumentos, normas, reglas y mecanismos que regulan y controlan todas las relaciones mutuas entre individuos, grupos, comunidades, pueblos, estados y naciones.
Estos derechos humanos surgieron como protección a distintos conflictos que amenazaban la calidad de los individuos. Surgen también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con las siglas DUDH. Esta se adoptó más o menos para 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Obviamente teniendo en cuenta que esta carta como tal de derechos humanos no solamente acogía la protección del ser humano, sino también los derechos de las comunidades, los derechos de diferentes entidades que también estaban acogidas por individuos. Siendo que la problemática social es el centro de toda esta nota informativa, es importante resaltar que esto se compone de diferentes aristas, pues porque está el ordenamiento social que siempre se está moviendo alrededor de la justicia. Entonces, también hay que tener en cuenta que el reconocimiento de la justicia tiene que ver también con la participación del otro, el reconocimiento, la visibilización del otro, en donde el principio como tal de la participación sería la justicia o sería la democracia en sí. Teniendo en cuenta que pues, hay diferentes amenazas o conflictos que son políticos, económicos y sociales, se despliegan diferentes distribuciones inequitativas, la mala distribución de las riquezas, como la malversión de todas estas personas que tienen poder político para manejar como tal estos derechos humanos como a su favor. Entonces ahí también se dan todo lo que son las relaciones subordinadas, obviamente por el mercado, por la productividad, siendo también como un hecho histórico de estas problemáticas sociales el hecho del capitalismo, la globalización, el intento de generar diferentes como objetivos que hacen que como tal se intenten mitigar estas problemáticas, pero en sí no se mitigan, sino simplemente se ven lindas como tal en el papel. Entonces, como ya les venía diciendo, la solución de la injusticia debe ir ordenada a la reconstrucción de formas institucionalizadas de la discriminación, de la exclusión, opresión. Obviamente no sobra decir que los derechos humanos están ligados a problemáticas sociales desde intereses ideológicos, políticos, económicos, por los que ya les habían dicho anteriormente, de las personas pudientes o las personas que manejan como tal el poder. Entonces, no solamente se trata de mirar también estrategias, sino de diferentes entes que estabilicen estos conflictos. Entonces aquí ya vendríamos a tocar el tema de estas instituciones que mitigan como tal la problemática social. Entonces estarían las políticas sociales, estarían todo lo que son los objetivos del milenio, los objetivos de sostenibilidad del desarrollo, que pues en sí son los mismos de los objetivos del milenio, pero un poquito más organizados. Los objetivos del milenio son 8 y los objetivos de sostenibilidad de desarrollo son 17. Entonces, para ser más específica, es mejor mencionar para qué sirve una política social. En este caso, viene siendo como una intervención política dedicada a mirar las consecuencias materiales y morales de la desigualdad, del desarrollo de las sociedades modernas o industrializadas, como los objetivos del milenio, que ya intentan como que estabilizar todos los conflictos sociales que se vienen dando a raíz de las problemáticas sociales, que estas no sean obviamente de necesidades básicas del ser humano. Entonces ahí vienen a tocar de pronto como erradicar totalmente la pobreza, cosa que no se ha hecho porque igualmente sabemos que es el centro de la problemática social, la pobreza o la desigualdad. Aunque intentan acaparar todas las problemáticas sociales, obviamente desde estrategias humanitarias y económicas, vienen como hacia otra visión, como yo les había dicho, viene como por malversión mercantil o por obtención de poder de las personas pudientes para el manejo totalmente de estas políticas o estos objetivos. Otro de las aristas de los objetivos del milenio es como la protección contra la mujer, sabiendo que en Colombia en ese 2017, según Noticias Caracol, dicen que son 204 casos de violencia contra la mujer que muchas veces terminan en feminicidios. Entonces, no es válido estos tipos de estrategias o metas de los objetivos del milenio porque no se acomodan como tal al contexto colombiano. Otro de ellos podría ser la sostenibilidad del país. Obviamente que estos van ligados a la producción mercantil y la acumulación de capital por medio de la producción, pero se están también desgastando los recursos naturales que están pasando a un segundo plano, siendo que son lo que nos tienen prácticamente en estabilidad como tal para nosotros los seres humanos y para calidad de vida de nosotros mismos. Entonces,
Es decir, que todos esos procesos para la mitigación de las problemáticas sociales, aunque intentan regular y están muy bien estructurados y se ven muy bonitos en el papel, no están bien manejados los recursos económicos. Siendo que las problemáticas sociales son bastantes y que vienen de diferentes necesidades humanas, se deduce que es por el mal manejo de esos procesos institucionalizados en donde llega a afectar prácticamente los derechos fundamentales de los seres humanos, que vienen obviamente de las necesidades básicas de ellos. Entonces vendría afectado ahí salud, vendría afectado la educación, vendría también afectado todo el hecho de la economía también, porque obviamente nosotros siendo la población económicamente activa, obviamente según el rango de la población, venimos a ser los esclavos prácticamente para que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres obviamente sigan siendo igual de pobres. Ahora bien, algunas organizaciones no gubernamentales, en este caso como las ONG, han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la magnitud de la población afectada es muy grande, que no llegan a ser reconocidos institucionalmente y pues obviamente van a permanecer en la impunidad. De esta igual forma pues es necesario que exista una disputa entre el gobierno colombiano y las ONG, pues para sustentar cualitativa y cuantitativamente la realidad del fenómeno. Entonces, ya para darle paso a mi compañero David, tenemos que tener en cuenta que las políticas públicas son el reflejo de los ideales y los anhelos de la sociedad, que se expresan en objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo. Pero obviamente esto siempre va a estar generando problemáticas sociales, porque ya se están desconociendo un montón de otros conflictos sociales que no se llegan a acaparar. Así los acapara el Estado, los acapara el gobierno, no es posible. Entonces, obviamente, ya citando como que uno de los dilemas de estos derechos humanos que están en el informe mundial del 2011, que fue presentado más o menos por Estados Unidos, dice que los derechos humanos se ven como permeados por la discriminación social, porque hay un precario sistema judicial, obviamente hay mucha corrupción, y aparte que se suman la deshonra, el hecho de que se desconocen ciertos asesinatos extrajudiciales, hay desaparecidas forzados, el hacinamiento en las cárceles, el acoso a los activistas es muy complejo. Y ya vamos a dar paso a mi compañero. Bueno, centrándonos un poco más en lo que es la labor de trabajo social con las problemáticas sociales, queremos abordar el tema del aspecto de trabajo social y las cuestiones sociales. Digamos que históricamente estas dos partes siempre han estado ligadas porque se han generado procesos históricos en trabajo social, como la asistencia social y el servicio social, que han intentado generar o dar una respuesta a las diferentes problemáticas o a las diferentes cuestiones que se han generado en la sociedad. Ya sea pues trabajo social aborda las cuestiones sociales desde aspectos institucionales privados o públicos. Se dice que para definir una cuestión social se tienen en cuenta 4 aspectos principales, ya cada país pues tendrá sus necesidades o sus puntos principales para definir cuáles son sus cuestiones sociales. El primer punto es la estadística, que indique que hay problemáticas que se generan pues de la cuestión social. Como ejemplo de esto podemos ver la distribución inequitativa de los ingresos, ya que esto genera problemáticas anexas como la pobreza, o la parte laboral también se ve un poco afectada. El segundo punto es la explicación de la cuestión desde diferentes perspectivas, ya sea la población o ya sea pues los entes gubernamentales o estatales. La tercera es la visión colectiva de que existe una problemática y pues cómo se hace para abordarla o para generar soluciones. Y la cuarta es la percepción institucional de que en verdad existe una cuestión social y pues qué procesos generar para pues de alguna manera solucionarla. Ya pues clamando un poco más el territorio colombiano, se dice que la cuestión que más ha afectado al país ha sido la desigualdad y la concentración de las riquezas. Esto ha generado, como ya lo habíamos dicho antes, problemáticas como la pobreza, como el conflicto armado interno, como el desplazamiento, pues que se han agudizado con el paso del tiempo. También cabe señalar que en la formulación de las políticas sociales para dar solución a las cuestiones sociales o a las problemáticas sociales,
no se tienen en cuenta los rasgos poblacionales, y desde los entes internacionales, desde las instituciones internacionales, se quiere ver a toda la población como algo igual, sin tener en cuenta aspectos sociales, económicos, territoriales, pues que no se han tenido muy en cuenta. Ya después, desde la profesión de trabajo social como la conocemos hoy, se dan respuestas pues estructuradas, ya sea, como lo habíamos dicho, desde el Estado o desde instituciones privadas o públicas, que de alguna manera pues quieren aliviar la situación. Se reconocen pues varios espacios o varios campos de acción donde el trabajo social ha generado procesos de transformación, como el campo de la salud, el campo pues de trabajo con familias, que digamos que están en situación de vulnerabilidad, y pues una nueva categoría se podría decir, que es la pobreza urbana, que se ha generado por cuestiones de desplazamiento y por la ubicación pues de las personas desplazadas en zonas periféricas de las diferentes. Enfocándonos un poco más a lo que es la profesión de trabajo social y nuestro quehacer como profesionales, citamos el texto de Norberto Alayón, que nos da como ciertos parámetros que pues se debe seguir desde trabajo social para generar de alguna manera una intervención. Él nos dice que hay que tener una mirada crítica de la realidad, pues enfocándonos un poco en los aspectos que ha generado pues el sistema neoliberal y cómo este pues ha afectado a las poblaciones. También nos dice que es importante incrementar la capacidad investigativa, pues como trabajadores sociales, interrogarnos un poco más sobre la realidad y tener un poco más de sensibilización con los diferentes contextos, pues para generar intervenciones que de alguna manera apunten a aliviar pues estas cuestiones o estas problemáticas. También nos dice que pues la capacidad de trabajo social para de alguna manera volver a relacionar lo que es el aspecto estatal y lo que es pues el aspecto de la sociedad. Digamos que aquí también citamos a Bourdieu, que nos dice que no hay política social, sino hay un movimiento social que de alguna manera la vale o pues la haga cumplir. También nos dice que de alguna manera el trabajador social más justa, donde se proyecte más allá de las relaciones de poder, de la parte económica, donde se enfatice más en el aspecto humano y donde se tengan en cuenta más aspectos pues de la persona. También nos dice pues que algunos funcionarios, trabajadores sociales, de alguna manera aportan como a esa institucionalidad, como a esa parte que nos rige, y que de alguna manera pues le aportamos también al sistema, porque incrementamos la población de los proyectos sociales, pero de alguna manera pues no estamos generando un cambio muy amplio. Luchar por los cambios estructurales es otra labor de trabajador social, sin olvidar pues las cosas pequeñas que de alguna manera pues van transformando cosas más grandes. Y pues por último nos dice que los espacios locales, los espacios de participación locales son unos focos muy importantes a la hora de generar transformación en la población.